Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de Historia, Antropología y el propósito del cuerpo. Somos el equipo La Cruzada, nuestro color es el blanco y nuestra frase blanco como nuestro ser, indestructible como nuestro saber. Como parte de nuestros integrantes tenemos a Santiago Antonio Pérez, Óscar Gutiérrez Reyes, Carlos Fernando Martínez Hernández, Ulises Mora Calvario, Cintia Lisbeth Morales Gaspar y Gabriel Iván Neri Roldán. Historia y antropología a propósito del cuerpo. El cuerpo humano se ha convertido en un fecundo lugar de intercepciones disciplinares que favorecen particularmente el encuentro de la historia y la antropología. La conferencia de Marcel Mauss habla sobre técnicas y movimientos corporales de 1934. La historia del cuerpo comenzó con esta conferencia. Durante la formación de la antropología como ciencia social, cuando se consagró la observación hacia pueblos sin historia, sin escritura y sin privilegio, estaba claro que la historia trataba del pasado, utilizando documentos escritos, mientras que la antropología trataba del presente, acudiendo a testimonios orales. En la historia se han producido diversos cambios. La voluntad de hacer historia en gran medida a la aparición de nuevas naciones en el proceso de descolonización. Una historia del hombre debe comprender una historia del cuerpo, como su condición cultural. La idea de que el cuerpo pertenezca a la naturaleza y no a la cultura ha jugado un papel importante en el olvido del cuerpo en la investigación histórica. Este ensayo lo estudia la disciplina antropológica, que estudia las técnicas del cuerpo, según diversos factores como el contexto cultural, la ocupación, el sexo, el estatus social, las circunstancias, la edad de las personas. Ejemplo, en una obra de teatro, los actores deben utilizar técnicas del cuerpo como herramienta para la composición de su personaje y la forma en cómo se relacionan con otros personajes. La formación antropológica estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas, información e interacción social que se ha creado. En este caso, ponemos un ejemplo en nosotros, ya que a nosotros nuestros padres nos enseñan a hablar e interactuar con las personas de acuerdo a sus enseñanzas que tuvieron también ellos. Y también en eso involucra las fiestas patronales de los pueblos, entra el ámbito religioso, este, de hecho también los carnavales que hay en los municipios involucra mucho, ya que son sus tradiciones, todo lo llevan desde muchos años atrás. La antropología con la educación se plantea de cómo el hombre llega a ser educado y sus funciones variables culturales. En la historia no se conocía la antropología, solo se decía que era el conocimiento del ser humano, ya que ellos creían que el ser humano aprendía a través de la observación y no de un aprendizaje como tal. En el siglo XIX se le recibe el nombre de antropología, y cuando recibe el nombre de antropología ya era un conjunto de conocimientos que lleva dirigido hacia los pueblos y hacia las razas. Ya no iba dirigido a una sola persona, sino que a varias personas. Y también a sus razas. En los pueblos pues ya entraba, como le estaba diciendo, sus tradiciones, sus costumbres, sus culturas, se- su dialecto, de hecho también cómo es el lenguaje de ellos, su habla, y en las razas pues sus rasgos físicos, ya que pues eso era también importante para ellos porque veían cómo eran diferentes las personas. Pero antes, en el siglo XVIII, el nombre ya se aplicaba de antropología,
con respecto al humano, ya que la psicosomática era una condición en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales. Ya en este caso y en muchos que se habían visto en ese tiempo, era el estrés. Y para concluir con esto, pues yo digo que también es muy importante aprenderlo, ya que nosotros también actuamos como antropólogos. ¿Por qué? Porque nosotros al ir a observar, a ir a dar prácticas o ir a dar clases a las escuelas, observamos cómo es el comportamiento de los niños. Sabemos también de qué cultura, bueno, qué religión practican, qué les inculcan desde la casa. Entonces también es muy importante que nosotros aprendamos de ello. La estrategia que caracteriza el enfoque antropológico no es exclusiva de los antropólogos, conforme al exponente Jack Woody. Este aspecto es un rasgo común, tanto historiadores como antropólogos utilizan un enfoque explícito o implícito, teniendo en cuenta el contexto cultural de la sociedad con la estudiante. Al hacer esto, constituye un frecuente lugar de intercambio entre la antropología y la historia, especialmente en el caso de los medievalistas. Al hacer esto, los historiadores se han hecho investigadores de campo para recoger historias orales y los antropólogos para comprender el pasado del pueblo que estudian. El exponente también señala que la convergencia entre la historia y la antropología ha producido en Francia más que en cualquier otra parte debido a su influencia en escuelas como los Anales y Durkheim en el estudio de la familia, el parentesco y el matrimonio, mientras que los trabajos son la herencia y el reparto de la tierra, facilitan la aparición de estudios históricos antropológicos. Las fuentes orales se sitúan en el centro de las relaciones entre la antropología y la historiografía francesa, en la misma o en mayor medida que las fuentes escritas, especialmente en el caso de los africanistas que comenzaban a interesarse por una antropología del presente, haciendo de la sociedad actual un terreno de investigación etnológica. Uno de los tres principales aspectos en esto es el recurso de los antropólogos africanistas a la historia, el desarrollo de la antropología histórica en un contexto de los anales y los inicios de la inflexión hacia una antropología del presente. Historia de la Edad Media con un enfoque en la historia antropológica. Marcel Mauss y Norbert Elias, los que señalan la dimensión cultural del cuerpo convirtiéndola en un objeto de las ciencias y desvelando la vinculación entre antropologías e historia. La primera parte de la introducción está dedicada a hebrar brevemente estas excepciones, entre las que encontramos también los nombres de Lucien Freven y Marc Bosch. Situación explícitamente la empresa de los autores en la tradición de la escuela. Para terminar, con los si el olvido del objeto y la necesidad de la historia encarnan la justificación del libro, el resto de la introducción tratará de contestar la pregunta: ¿qué es la Edad Media? La atención de las características de la dinámica de la sociedad y la civilización medieval. Entre las principales se encuentra la tensión entre el cuerpo y el alma, y la tensión respecto al primero entre su condena y su valoración. La ideología cristiana reprime el cuerpo, la justificación su humillación, pero el cuerpo se resiste. La primera naturaleza humana es sexualizada a través de la noción de la carne. Frente al ascetismo, llega a proponerse como un modelo ideal de vida cristiana. El cuerpo es la prisión y el veneno del alma. Pero esta imagen predominante de la Edad Media no da cuenta de todas las realidades. Hay también una resistencia y una relevancia del cuerpo prácticamente propagado sobreviviente del medio rural. Buenas tardes, mi nombre es Ulises Mora Calvario y a continuación abarcaré la segunda parte del tema Historia de la Edad Media como enfoque en la historia antropológica. Comenzando con la primera parte en la que dice que el cuerpo sigue presente mediante las lágrimas y la risa.
las cuales llegan a ser entendidas de un motivo favorable, como un don o una gracia de origen divino. Esto porque en la Edad Media se basaban o tenían mucha creencia en la teoría de los fluidos corporales, en la que hablaban sobre las lágrimas que eran entendidas como una forma de renuncia a la carne. También, al momento de salir del cuerpo, estas eran espiritualizadas. Representaban la comunicación entre el cuerpo y el espíritu. En la época medieval, había mucha polémica sobre el cuerpo. Algunos estaban a favor o al lado de la desnudez y otros en contra porque esto representaba un pecado. Sin embargo, se llegó a un tipo acuerdo o un término en el que decía que el cuerpo desnudo recae al lado del pecado, pero puede significar belleza e inocencia. Lo siguiente es el cuerpo como metáfora institucional o política. La metáfora organicista tiene antecedentes muy antiguos. Y un ejemplo lo podemos ver al momento de la formulación más conocida de Jane Salisbury, la cual dice que el cuerpo del príncipe ocupa la cabeza y el Senado ocupa el lugar del corazón. Y el mensaje que se transmite en esta metáfora se relaciona con el valor simbólico en la concepción jerárquica del cristianismo. Al mismo tiempo nos podemos encontrar con metáforas y simbolismos en el siglo XV, y estas también podemos apreciarlas con la metáfora del corazón, la cual indica la contraposición con el cuerpo y resalta que todo es espiritual en el hombre. Estos eran también simbolismos desarrollados en el siglo XV mediante el tema de los 5 sentidos. Bueno, y eso fue todo por mi parte. Gracias. Como conclusión, la historia del cuerpo, aunque también tiene fases y aspectos más rápidos, es globalmente una historia lenta. El cuerpo es un lugar de interacciones disciplinares, es decir, que suma conocimientos en diversos campos, como lo puede ser en la antropología y la historia. La antropología estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, mientras que la historia es la disciplina que estudia y expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado. En cuanto a las estrategias, los historiadores se han hecho investigadores de campo para recoger historias orales y los antropólogos se han hecho historiadores para comprender el pasado y de esta manera tener más comprensión de lo que se ha observado. En cuanto a la Edad Media, se tenía la tensión entre el cuerpo y el alma, debido a la ideología cristiana que reprime al cuerpo, teniendo el ascetismo como un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales como una forma de vida ideal cristiana. Sin embargo, la parte pagana sobrevivía en el medio, generando que el cuerpo tuviera resistencia. De esa forma, el cuerpo desnudo, aunque solía caer del lado del pecado, también podía significar belleza e inocencia. Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.